La olla salió de la estufa en un violento arco, y antes de que siquiera pudiera registrar su grito, el caldo hirviendo me golpeó la mejilla. El vapor ascendía en espirales, quemando el aire, mientras la tapa metálica golpeaba las baldosas como un disparo. Me escocía la piel, pero lo que más me hirió fueron sus palabras. Le di todo a Lisa, el jeep, la tarjeta, todo, o me largué. No grité, no supliqué. Años en hospitales de campaña me habían enseñado a permanecer inmóvil mientras el caos rugía a mi alrededor. Simplemente cogí la correa de mi maletín, me lo colgué al hombro y pasé junto a ella sin decir palabra. En el bolsillo sentí el cuero desgastado de la cartera que mi padre me había puesto en la mano. Las palabras que había grabado en su interior ardían más que la sopa. Eres suficiente. Me llamo Capitana Lisa Monroe, del Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos. He curado heridas abiertas por metralla, he cosido a soldados bajo fuego enemigo y he pronunciado las últimas palabras por quienes nunca regresaron a casa. Sin embargo, nada me preparó para la guerra que se libró en mi propia casa en Austin, Texas. Aquí el campo de batalla era más pequeño, pero la traición era más profunda. Marjorie, mi madrastra, estaba de pie junto al mostrador con el teléfono ya en alto, tomando una foto de la mesa del desayuno como si nada hubiera pasado. El pie de foto probablemente diría: desayuno casero preparado para el gran día de Kira. Siempre había preparado a su familia para la asociación de vecinos y las redes sociales. Nunca fui parte del encuadre, salvo cuando necesitaba mis manos, mi sueldo, mi silencio. Kira apareció en la puerta, impecable, con la manicura impecable, los ojos brillantes, no de preocupación sino de satisfacción, como si mi humillación fuera el regalo que esperaba. Nunca había llevado uniforme, nunca había levantado una caja al amanecer, nunca había conducido por el desierto con sangre secándose en las mangas. Aún así, Marjorie insistió en que era mi deber darle todo el crédito del jeep, incluso los ahorros que había reunido con la paga de combate, porque una buena hija sabe cuándo hacerse a un lado. Me hice a un lado, aunque no de la forma en que pretendían. Me enjuagué la mejilla con agua fría, me puse una camisa limpia de la bolsa junto a la puerta y me fui. Sin gritos, sin portazos, solo el sordo rugido del jeep al alejarme de la casa que había dejado de ser mi hogar hacía mucho tiempo. Para cuando crucé el puente Pennybacker, el viento que entraba por la ventana abierta sabía a hierro y asfalto, doloroso, crudo, pero también libre. La libertad no se regala, recordé que decía mi padre, tú la tomas. Esa noche, mientras Marjorie y Kira regresaban a una casa limpia de mis regalos, cajones y armarios vacíos, sin rastro alguno de mí, una figura con uniforme de gala esperaba en su sala. Con papeles en mano, estaba listo para dar noticias que cambiarían drásticamente la historia que habían escrito sin mí. Y por primera vez en años me di cuenta de que el silencio podía ser más fuerte que los gritos. La quemadura en mi mejilla aún estaba viva cuando el recuerdo me azotó con más fuerza que la cicatriz misma. El dolor tiene la capacidad de abrir viejos pasillos, y el mío me llevó directamente al día en que el corazón de mi padre se desplomó. Era un oficial de carrera, un hombre que llevaba la disciplina como una segunda piel, pero fue la fuerza silenciosa en sus manos lo que más recuerdo. Después del funeral regresé a mi unidad, con el desierto esperándome. Sin embargo, una parte de mí se quedó en Austin, encadenada a las deudas de su clínica comunitaria. Entre despliegues, invertí mi paga de combate en el lugar, remendando no solo techos y libros de contabilidad, sino también la dignidad de una visión que él había construido para quienes no tenían nada más. Marjorie nunca me visitó esas noches que trabajé bajo luces fluorescentes, ajustando las listas de suministros con los historiales clínicos de los pacientes. Kira nunca levantó una caja de gasas donadas, ni se sentó frente a un veterano, temblando con heridas invisibles. Pero cuando la clínica finalmente se recuperó, cuando las facturas bajaron y la sala de espera olió a pintura fresca y a nuevos comienzos, fueron sus sonrisas las que llenaron las fotografías. Navegaba por la página web de la clínica desde mi cuartel y sentía una opresión en el pecho. Fotos de Kira en la inauguración, apretones de manos con funcionarios locales, pies de foto elogiando su iniciativa, mi nombre ausente, mi presencia borrada con la nitidez de un recorte fotográfico. Lo mismo ocurrió en las publicaciones en redes sociales, que reflejaban palabras que antes escribía en propuestas de subvención, solo que ahora rebosaban de hashtags y apariencias pulidas. Fue un robo peculiar, no de dinero ni de propiedad, sino de historia.
Cada momento, cuidadosamente seleccionado, me alejaba aún más de la historia que había mantenido con tanto esfuerzo. En las reuniones familiares, fotos enmarcadas adornaban las paredes. La sonrisa de Kira, capturada desde cada ángulo. Marge Getty, a su lado, como una reina madre. Busqué esos marcos y no encontré nada. Fue como si me hubieran borrado antes de irme, y aún así guardé silencio. Los soldados conocen el valor de la resistencia, la disciplina de esperar el campo de batalla adecuado. Pero la resistencia puede convertirse en complicidad. Cada mentira que no se cuestionaba había construido un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, hasta que incluso yo empecé a preguntarme si existía más allá de las cicatrices en mis manos y la billetera en mi bolsillo. La verdad es que no solo me habían borrado de la familia, me habían reemplazado. Las fotografías aún me perseguían, sus sonrisas brillantes persistiendo como humo cuando la realidad me devolvió bruscamente. El escozor en la mejilla se intensificó a medida que la piel se tensaba, un recordatorio de que algunas heridas se anunciaban mucho después del golpe. Me quedé de pie junto al lavabo, enjuagando la quemadura con agua fría, viendo cómo el vapor se desprendía de mi piel como fantasmas que abandonaban el cuerpo. El silencio en aquella cocina era más fuerte que la artillería. Podría haber gritado, podría haber arrojado la olla de vuelta, destrozando la ilusión a la que Marjorie se aferraba con tanta desesperación. Pero la rabia me parecía demasiado pequeña para la enormidad de lo que acababa de ocurrir. En cambio, me puse una camisa seca, levanté mi mochila de médico, aún cargando con el peso de las vendas y los botiquines de morfina, y me adentré en la noche. El motor del jeep rugió al encenderse, un sonido que antes significaba el despliegue, pero que ahora indicaba la partida. La grava crujió bajo los neumáticos al salir de la entrada. En el retrovisor, la luz del porche brillaba como una atalaya. No miré atrás. Había aprendido hacía tiempo que en algunos lugares no vale la pena regresar. El horizonte de Austin se alzaba a lo lejos. Las luces de la ciudad parpadeaban como código Morse contra la oscuridad. Me ardía la mejilla con cada ráfaga de viento que entraba por la ventana abierta. Pero bajo el dolor se percibía un alivio aún más extraño. Era crudo, metálico, casi amargo, pero con el inconfundible sabor de la libertad. A mitad de camino del puente Pennybacker, mi teléfono vibró en la consola. Por un momento consideré ignorarlo, pero era mi primera costumbre. Años de responder llamadas en tiendas de campaña y bases de operaciones avanzadas me habían inducido a responder. El mensaje era de Harper, un viejo amigo de mi padre, ahora abogado militar. Sus palabras fueron breves y precisas, como se dan órdenes cuando el tiempo apremia. El testamento está listo. Nos vemos mañana. Apreté el volante con más fuerza. El testamento de mi padre, rumoreado durante tanto tiempo, siempre retenido, ya no era solo papel mojado, me esperaba, y si Harper había elegido precisamente esa noche para contactarme, significaba que algo en esas páginas estaba a punto de cambiar el rumbo de las vidas cuidadosamente planificadas de Marge Getty y Kira. El puente se curvaba hacia el horizonte. Detrás de mí, la casa que había dejado se asentaría en su silencio curado. Delante, una verdad aguardaba, sellada en tinta. La voz de mi padre parecía viajar conmigo en el zumbido de los neumáticos. Protege lo que importa. Por primera vez en años me sentí listo para escuchar. La noche después del mensaje de Harper, no dormí. El zumbido del aire acondicionado del motel era constante, pero mi mente repetía el sonido del caldo siseando contra mi piel. El amanecer llegó gris y pesado, y con él otro mensaje, esta vez del sargento Riley, un viejo camarada que me había visto bastante en hospitales del desierto como para saber cuándo el silencio ocultaba algo. Nos vemos. Cafetería Houndstooth. 1 hora. El café era pequeño, encajado entre una casa de empeños y una barbería con un poste descolorido. Era el tipo de lugar que los veteranos preferían. Mesas con cicatrices, café quemado y una regla tácita. No era necesario explicar la cojera ni las cicatrices. Riley ya estaba allí, con la mirada perdida en la puerta. Deslizó un sobre manila sobre la mesa sin contemplaciones. Dentro, firmas falsificadas, mi nombre, mi caligrafía replicada en un documento de transferencia que cedía el control de la clínica de mi padre a Marge Getty. Extractos bancarios adjuntos rastreaban fondos destinados a veteranos directamente a la cuenta de Kira. Se me revolvió el estómago como si la quemadura de la mejilla se hubiera extendido hacia adentro. Pasé a la notorización. A primera vista,
Parecían las iniciales de la fecha del sello oficial, pero Riley tocó la página con un dedo calloso. Está mal inclinado, la tinta está desvanecida. Ese sello ha sido cogido de otro muelle y pegado aquí. Su tono era tan directo como si estuviera llamando a un torniquete defectuoso. Más tarde, de vuelta en el jeep, revisé los metadatos incrustados en el escaneo. La marca de tiempo me paralizó la semana del funeral de mi padre. Esa misma semana, mientras estaba junto a la tumba saludando una bandera que cubría su ataúd, habían estado planeando borrarme con un sello prestado y un nombre robado. Como para subrayar la traición, mi teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de Lorna, una enfermera que había trabajado conmigo en turnos nocturnos en la clínica. Reenvió una solicitud de subvención supuestamente mía, solicitando fondos estatales a mi nombre. El lenguaje era frases familiares que ya había usado, historias que había compartido, pero las respuestas de la entrevista no eran mías. Eran palabras copiadas de Kira. No fue solo fraude, fue un robo de mi voz, de la esencia misma de mi ser. Cerré el portátil, el brillo de las pantallas se reflejaba en el tablero. Durante años había cosido heridas y fortalecido mis manos, creyendo que la resistencia era suficiente. Pero la resistencia no iba a mantenerme firme, la evidencia sí. Las palabras robadas del correo electrónico de Lorna aún resonaban cuando extendía la evidencia por el mostrador del motel. Recibos, firmas falsificadas, transferencias bancarias, cada página una herida, cada expediente una cicatriz. Años en zonas de combate me habían enseñado a clasificar, a ordenar el caos. Así que hice lo que me salió de forma natural. Catalogué las columnas según la fuerza de la fuente y el riesgo. Esta vez no estaba remendando soldados, me preparaba para desmentir las mentiras. Al anochecer llevé las carpetas a la oficina de Harper. Apenas miró la quemadura en mi mejilla antes de bajarse las gafas y abrir los archivos. Su silencio era de esos que generan tensión como una mecha. Finalmente, levantó la vista. Lisa, tu padre dejó más que el testamento principal. Hay una orden de captura firmada y sellada que te otorga control inmediato si alguna vez se prueba fraude o suplantación de identidad. Las palabras me pesaron más que el chaleco antibalas que solía usar. Control inmediato, no algún día, no después de años en los tribunales. Harper golpeó un calendario en su escritorio. Kira dará una presentación en la Asociación de Veteranos este fin de semana, Parque Silker. En un lugar público, vecinos, funcionarios, donantes. Si la verdad necesita aire, dale una sala llena. Dudé, el combate nunca me había afectado tanto como la exposición. En el campo, curas la herida y sigues adelante. En público, cada cicatriz se magnifica, cada silencio se cuestiona. Pero Harper tenía razón. Las mentiras prosperan en la oscuridad. Antes de irme, me entregó un sobre delgado con los bordes amarillentos. Esto estaba destinado para ti hace años. Entregado incorrectamente, interceptado. ¿Quién sabe? Dentro estaba la letra de mi padre, contundente y firme. Protege lo que importa. Confío en ti. Pegada al fondo había una pequeña llave de banco, con el metal desgastado por sus manos. Recorrí las letras hasta que el papel casi se rasgó bajo mis dedos. Todos esos años me había preguntado si me veía, si los despliegues, las largas noches, los compromisos habían significado algo. Y aquí estaba su respuesta, tardía pero innegable. Caminando de regreso a la noche de Austin, no solo llevaba pruebas, sino una misión. Me habían arrebatado mi nombre, mi trabajo, mi reflejo en el marco familiar, pero no me habían arrebatado la confianza de mi padre, y me di cuenta de que esa era la primera arma en la que realmente creí. El sobre con las palabras de mi padre aún me ardía en el bolsillo cuando llegó el sábado. El salón comunitario de Silker Park olía a café y sillas plegables, y la luz del sol se filtraba por los amplios ventanales sobre los pisos pulidos. Los vecinos se reunieron en filas, algunos con gorras, otros con camisas planchadas, todos allí para escuchar sobre el futuro de la atención a veteranos. Al frente, Kira, con un blazer color crema, pose ensayada y voz pulida, brillaba tras ella, gráficos, declaraciones de misión, eslóganes, todo con el lenguaje que yo mismo escribía para propuestas de subvenciones en mis noches de insomnio. Habló como si lo hubiera vivido, como si mis manos no lo hubieran construido primero. Los aplausos resonaron en la sala, corteses pero sinceros. Me senté 3 filas atrás con el peso de la cartera de mi padre firme en la palma de la mano. Cuando el moderador abrió el turno de preguntas, me levanté. Sin dramatismo, solo la verdad.
El programa que elogias, dije con voz tranquila. Lo he logrado desde 2017. Se hizo el silencio. Todas las cabezas se giraron. Caminé hacia adelante, colocando carpetas, formularios de admisión de pacientes, contratos de proveedores, fotos de la inauguración de la clínica. Mi nombre aparecía una y otra vez, tinta imposible de recortar, un hombre cerca del fondo, con el pelo canoso y los hombros encorvados por el servicio, levantó la mano. Su voz se oía suavemente. Recuerdo a tu padre. En la inauguración me dijo que esta clínica era para ti, Lisa. Las palabras resonaron por el pasillo como una corriente. Kira rió ligeramente, demasiado rápido. Los recuerdos se difuminan, dijo, con los ojos demasiado brillantes. Estamos aquí para centrarnos en el futuro. Pero Harper se puso a mi lado, sosteniendo un documento. Este expediente de transferencia lleva un sello notarial del señor McAllen, dijo, señalando a un hombre con camisa de golf cerca del pasillo. Señor McAllen, ¿podría confirmar la colocación de este sello el día de la firma? El hombre se sonrojó, tirando de su cuello. No recuerdo esa fecha, murmuró. La sala se movió, y los ojos de los murmullos se dirigieron de Kira a Marjorie. Marjorie enderezó la voz, cortante y quebradiza. Está celosa, intenta robar lo que nunca construyó. Pero Harper presentó los registros de impuestos, de 5 años sellados y firmados. Contribuir no es robo, dijo con calma, es un hecho. El silencio se hizo más profundo, pesado como un juicio. Por primera vez vi un destello de incertidumbre en la sonrisa de Kira, y por primera vez yo no era el fantasma de la habitación. El silencio de Silker aún persistía cuando las perlas iluminaban como un escenario. Hileras de cálidas bombillas se extendían por el patio. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas. Marjorie había ocupado la larga mesa junto a la ventana que Kira había colocado en el centro como una joya de la corona. Ocupé el último asiento, de esos reservados para invitados que preferirías olvidar. Harper se sentó 2 sillas más allá, doblando su servilleta con la paciencia de un jugador de ajedrez. La voz de Kira interrumpió la charla, endulzada para el público. Los Jeeps han sido una bendición, anunció lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas lo oyeran. Reuniones consecutivas con inversores. Gracias, mamá, y un pequeño mérito para mi hermana por haberlo inaugurado. La risa rodeó la mesa como humo, apretando y sofocando. Dejé el tenedor y deslicé una carpeta sobre el mantel. Dentro estaba la matrícula del vehículo. «Qué raro», dije con calma, «porque esta firma no es mía». El papel se movió de mano en mano hasta que la luz desapareció de la habitación. La sonrisa se atenuó, la risa se entrecortó y el garabato falsificado permaneció allí, tinta descarada, delatando su propia mentira. Marjorie se recostó, con los brazos cruzados como una armadura. ¡Qué mezquindad! ¡Un coche! Eres una mujer adulta discutiendo sobre un jeep. Extendió la mano hacia el documento como si pudiera borrarlo solo con su voluntad, pero la mano de Harper interceptó la suya. Tranquila, firme, no alzó la voz. Nunca tuvo que hacerlo. Si esto continúa, dijo, cada palabra firme como un mazo, el Estado tiene motivos para congelar todo el fondo para veteranos. Cada dólar vinculado a los archivos de esta familia se retendrá para su revisión. Los tenedores se detuvieron en el aire, los vasos bajaron. Incluso los camareros parecieron detenerse. Las bandejas flotaban bajo el resplandor de las luces de cadena. Mi teléfono vibró contra el plato, la pantalla destellando con un nuevo mensaje. Sin puntuación, sin amabilidad, solo veneno. Retrocede o tus cicatrices no serán lo único que queme. Dejé que la pantalla se apagara sin tocarla. Miedo era lo que buscaban, y el miedo era algo que ya había vivido en zonas de guerra. En cambio, levanté la vista, barriendo la mesa, dejando que el silencio hiciera lo que las amenazas no podían. Finalmente, hablé en voz baja pero cortante. No discutiré esto en la cena, la verdad hablará por sí sola. El peso de esas palabras me presionó más que cualquier arrebato, y por un instante fugaz lo vi. El destello de pánico tras la sonrisa pulida de Kira, el temblor en la mano de Marjorie. Por una vez, no era yo quien parecía pequeño. La amenaza en Pearls aún me aferraba como el humo cuando Harper nos convocó a la sala de mediación. No había guirnaldas de luces, ni risas refinadas, solo una larga mesa sumida en el silencio y el río colorado brillando tras el cristal. Marjorie se sentó rígida junto a Kira,
Ambas ensayaban para la batalla. Puse la cartera de cuero de mi padre sobre la mesa. Su peso me afianzó. Harper empezó como una oleada de pruebas, depositadas como instrumentos en una bandeja estéril. Primero, la transferencia falsificada con el sello notarial ya descubierto como falso. Luego, los registros bancarios que mostraban los fondos malversados. Finalmente, el video borroso de la oficina, la voz de Marge Getty, nítida, innegable. Usaremos su nombre hasta que no lo necesitemos. Luego, la borraremos. Las palabras llenaron la habitación con más fuerza que un grito. Kira apretó la mandíbula con la mirada fija en la mesa. La máscara de Marge Getty se quebró. Golpeó la madera con la palma de la mano. Eres un traidor a esta familia, espetó. Tu padre estaría avergonzado, pero Harper no se inmutó. Abrió el sobre. El sello de mi padre estaba claro en los márgenes. Si se prueba el fraude, la propiedad se revierte inmediatamente. Leyó. El mediador asintió, confirmando. En ese momento, la clínica, la casa, el legado eran míos, no por venganza, sino por ley. Saqué el último sobre de mi bolso, la tinta de la carta de mi padre, firme a pesar de los años. Lo leí en voz alta, con la voz quebrada solo una vez. Protege lo que importa. Confío en ti. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido del sistema de aire acondicionado pareció desvanecerse. Ni Marge Getty ni Kira hablaron cuando los papeles se deslizaron ante ellas. Sus firmas eran frágiles, renuentes, una rendición garabateada con tinta. Al terminar, la voz de Harper sonó firme como siempre. Desde este momento, la capitana Lisa Monroe es la única propietaria legal. Las palabras me invadieron como una armadura que desconocía. Esa noche no regresé a la casa. Mediante el proceso de partición me arrebataron mi parte. Sus paredes permanecieron, pero ya no vivía dentro de ellas. En cambio, abrí un pequeño apartamento en el este de Austin, con una ventana que daba a puestos de tacos y letreros de neón. En la pared colgué el cuadro de mi padre de la clínica. En un estante coloqué la medalla que gané en Afganistán y el tazón de sopa limpio y fregado, un recordatorio tanto de la herida como de la supervivencia. Semanas después estaba en la biblioteca del centro y mi historia se derramaba por el pasillo como una luz. Los rostros asentían, algunos empapados en lágrimas. Terminé simplemente. La libertad no es ganar, la libertad es saber cuándo soltar. Perdí a una familia, pero me encontré a mí mismo, y por primera vez eso fue suficiente. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber qué piensas. Comparte en los comentarios qué parte te resonó más y dime desde qué lugar del mundo la ves. Es muy importante saber hasta dónde llegan estas historias. Y si crees que voces como la mía importan, suscríbete a Relative Tension para que juntos podamos seguir sacando a la luz estas verdades.